Bienvenidos a esta quinta jornada de esta segunda semana online de formación. Hoy tenemos un tema que es interesante bajo mi punto de vista, que es la gestión de un club desde la base hasta el primer equipo, ¿vale? Va a ser a cargo de Servando Revuelta. Él es gerente deportivo del Das Auto Coma Sin Fin, de la división de honor de España, de la Liga Sobal. Él ha sido jugador también, él es entrenador nacional de balonmano y creo que es una charla en la que él va a exponer su punto de vista o cómo trabaja él en un club, humilde, ¿no? de la Liga Sobal. Creo que es interesante conocer estas experiencias sobre todo para copiar o para tomar modelos de cómo se trabaja a nivel de gestión fuera de aquí, que parece todo muy fácil, pero no lo es. Entonces, sin más dilación, os dejo con Servando. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos. Dar las gracias a Fernando por la oportunidad que me brinda para estar con ustedes. Y un poco vamos a dividir la charla en 4 partes, un poco una presentación de lo que es nuestro club y cómo trabajamos. Intentar hacerla un poco dinámica para que no se nos haga un poco largo, porque al final vamos a hablar de una situación de un club, ¿no? Entonces, creo que va a ser más idóneo que vosotros, a través de lo que yo os exponga, pues me preguntéis y a ver si lo hacemos ameno y sale bien. Fernando, cuando quieras, podemos pasar a la primera situación, que es la de la estructura del club. Ya aquí, como os he dicho, es un poco lo que, ¿no?, la estructura deportiva de mi club, del Balonmano Sin Fin, la captación de recursos, el proceso paso a paso de jugadores con el primer equipo. Es una situación que es muy importante, ya que al ser un equipo que no somos de mucho presupuesto ni muchos recursos, tenemos que cuidar bastante la cantera. Y luego un poco cómo tratamos el presupuesto y de qué manera podemos convencer para la contratación de los jugadores con esta situación, que a veces estás en desventaja con otros clubs que tienen más presupuesto o más posibilidades que el nuestro. Empezamos, si quieres, podemos pasar a la siguiente. Aquí, como os digo, os hablo del club. Antes de empezar un poco a la estructura, el club tiene 16 años, ahora mismo acaba de cumplir. Y como veis, es un club joven y hemos estado en un ámbito de una ciudad como es Santander, que históricamente, pues con la población que tenemos, que rondará los 300.000 habitantes, pues hemos llegado a tener un equipo hace no tanto campeón de Europa y pues al final es un vivero de jugadores, ¿no? Nuestro club tiene varias significaciones, que aparte, como veis ahí, que pone que tenemos 10 clubs más las escuelas municipales y los convenios. Nosotros, al ser un club tan joven, no tenemos mucho arraigo, entonces hemos tenido que buscar alianzas y convenios. Se puede decir que hay 3 partes o 3 patas. La primera es la colaboración con el Instituto Municipal de Deportes de Santander, en la cual en los primeros años de formación es con los equipos mixtos, los benjamines y los alevines, pues es donde empezamos a intentar captar a los niños y hacérselo que sea bastante atractivo, ¿no? Luego también tenemos otra rama, como es el Colegio Salesianos, que ese sí que tiene un gran arraigo y en España hasta hace unos años ha sido referencia, ¿no?, por el buen trabajo que ha tenido y la cantidad de niños que mueve. Y luego está el Balonmano Pereda, que es, con esta cantidad de niños que movemos y con el trabajo que hacemos, necesitamos que ese paso de un equipo filial a un equipo de primera nacional masculino, que para que os hagáis una idea es como una tercera categoría, no sea un paso muy grande, y para que vean ya lo que es competir con jugadores senior,
y la aclimatación o el paso a la Liga Asobal, si procede, sea menos importante. Bueno, como veis, ahí tenemos 2 equipos infantiles, uno en cada categoría. Ahí está el desglose entero. Y bueno, también hay que ver que la categoría femenina nos llegó hace unos años por la desaparición de otro club, en la cual estamos intentando fomentarla, y ahora mismo tenemos solicitada una plaza para la segunda categoría, ya que aquí, antes de esta pandemia, íbamos primeros y no sabemos si nos van a conceder esa plaza. Y bueno, pues poco a poco intentar que el club siga creciendo, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, que es la de captación de recursos, Fernando. Bueno, aquí aparte veis que, bueno, como veis arriba, que la filosofía es trabajar conjuntamente, ir de la mano en todas estas fases que tenemos del periodo global, específico y periodo de rendimiento. Como veis, el primero es únicamente, como ya os he dicho, intentar hacérselo atractivo, captar a los niños, porque hay una gran demanda de otros deportes en nuestra región. Y luego, pues eso, los aprendizajes después, cuando se va haciendo una selección en el periodo específico, pues eso, es un poco a donde vamos llegando a la selección natural, y ya, como veis, con el periodo de alto rendimiento, pues la especialización y un poco el perfeccionamiento y el conocer un poco lo que es el juego en sí, ¿no? Dominarlo. Cuando quieres lo puedes pasar, Fernando. Bueno, aquí un poco, como veis, captación de recursos lo dividimos en dos partes. Al final, como veis, la captación es complicada porque tenemos 3 patas, pero sí que hay que intentar que sea autosuficiente, ¿no? Sobre todo porque, pues, para intentar tener entrenadores más cualificados, pues que sea atractivo, ¿no? Que no solo sea algo por amor al balonmano, sino que le puedas ofrecer, aparte de buenos equipos, unos monumentos para que ese tiempo que ellos dedican y cada vez hacerlo mejor y formarse de mejor manera, hay que intentar que la base en sí, por la formación de esos jugadores y no solo en los valores deportivos, sino al final estar modelando pequeñas personas, eh, sea de una manera que no sea doloso para el budget de lo que es lo que incluye para el equipo de Asobal, ¿no? Entonces ahí hay varias maneras de hacerlo, con las cuotas, con el equipamiento deportivo, el merchandising. Al final el merchandising hay que explotarlo bastante, porque los mayores consumidores son la gente que practica el balonmano, y en este caso los niños, y buscar viajes a competir en otras provincias, porque a esta edad ellos es como esas vivencias te van a quedar toda la vida, y en muchas circunstancias creas vínculos que no se te van a olvidar nunca, ¿no? Aparte de esto, el tema de la sponsorización también tiene 2 partes. Puede ser de una manera integral, como nos ocurre a nosotros en este momento con Liberbank, que es una entidad bancaria a nivel nacional. Llegó a nuestro club siendo el patrocinador de toda la base y se ha convertido en el patrocinador integral, porque luego se ha convertido en el sponsor principal del equipo de Asobal. Y luego la otra vía es apadrinar equipos, ¿no? Buscar pequeñas empresas que se quieran hacer cargo, pues eso, de lo que viene a ser un coste de un equipo, de uno de los equipos, que hacérselo atractivo y de alguna manera intentar que se le pueda revertir la situación a nivel de redes sociales o algún tipo de intercambio de servicios o de la manera que se pueda. En cuanto al equipo de Asobal, bueno, al final ahora mismo en el entorno este que tenemos y con la visibilidad que tiene, es una de las ligas más potentes que hay en Europa, está claro. Igual no está al nivel de la francesa y de la alemana, pero sí está claro que hay varios tipos y puedes llegar a bastantes empresas, lo que se podría llamar hacer un traje a medida, ¿no? Que tú puedas visitar a alguien y poder hacerle atractivo el producto de una manera o de otra. Hay empresas que llegan a tu entorno y se quieren expandir o quieren tener visibilidad, y hay otras que solo quieren una visibilidad mediática, y hay diferentes maneras, que sea la nacional o que sea a nivel de tu entorno.
Para ello, la televisión está claro que es donde más rendimiento económico podemos sacar o donde más se puede solicitar, porque al final, pues bueno, en nuestra situación ahora mismo se está dando un partido en Gol Televisión que es a nivel nacional, es en abierto, un canal analógico en donde se puede ver sin que sea de pago, y luego hay lo que es otro de nuestros sponsors, lo que es la Liga TV, el que tiene los derechos para ver en streaming 3 o 4 partidos a la semana. Aparte de eso, pues bueno, tenemos lo que es la publicidad en la ropa de juego, que lo podemos también incluir en lo que es la televisión, porque al final tiene bastante visibilidad, y si te televisan una serie de partidos, pues puede ser interesante. Y luego ya a nivel local, que es donde al final te debería costar menos encontrar ese apoyo, pues lo que buscas es cartelería en la instalación, la difusión en las redes sociales, medios de información, que algún jugador visite las empresas, pues todo esto que al final implemente un poco ese vínculo para que no sean situaciones anuales o bianuales, sino crear un vínculo con una empresa y que pueda ser a largo plazo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos varios sponsors que siguen con nosotros desde que empezamos, ¿no? Desde hace 16 años, y al final ese es uno de nuestros mayores logros, ¿no? Que al final están fidelizados con nosotros. Aparte de eso, con todo lo que conllevan los clubs, no es únicamente el tema económico, y hay una manera de que abaratar costes, sobre todo en intercambio de servicios. Por ejemplo, nosotros aquí trabajamos con un gimnasio en el que le damos visibilidad. Pues bueno, los servicios no salen gratuitamente, descuentos con comercios, también tenemos colaboraciones con otras entidades, como es el Racing de Santander o el Balonmano Pereda. Y bueno, al final lo que hemos hablado antes también de llegar a los colegios. Nosotros, por norma general, los jugadores, sobre todo para la implantación en lo que es en la sociedad, que igual tiene un poco menos que ver con la captación de recursos, pero sí con la captación de lo que es potenciales socios y al final potenciales consumidores de nuestro producto, tienen, entre comillas, la obligación de acudir regularmente pues eso, a los colegios, en horarios lectivos, para acercarles el balonmano. Y aparte de eso, tenemos una acción en las 15 jornadas de liga que tiene la temporada, de repartir 1000 entradas por los colegios de nuestro municipio. Cuando quieras, Fernando. Si quieres hacer algún apunte sobre esto. Sí, vamos con un pequeño bloque de preguntas. Nos comentan que pones que uno de los ingresos del equipo es la venta de abonos, la venta de carnet de socios, digamos. Ahora con todo esto de la pandemia y que no pueden ir la gente a ver los espectáculos deportivos, ¿habéis calculado cuánto más o menos os puede costar esto? O sea, ¿cuánto dinero deja de ingresar o qué tanto por ciento del presupuesto os va a costar esto? Pues alrededor de un 4 o un 5%. Bueno, también es la situación que hay que ver qué equipos faltaban por visitar la Albericia, ¿no? En este caso, faltaba el Barcelona, que normalmente llenamos la instalación con 2.500 personas. Faltaba Balonmano Logroño, que jugará Europa este año. Faltaba Cuenca, que también ha estado jugando Europa. Faltaba Irún, que estaba en Champions. Y además faltaba Nava, que teníamos ahí bastante buena relación y siempre se desplaza una multitud de gente de allí. Es relativamente cómodo. Y sobre todo en el tema de entradas, de tickets, porque es cierto que los abonos ya al 64% de la temporada prácticamente ya no se sacan ni los abonos de segunda vuelta. Sí que suele haber un pequeño repunte al llegar el Barcelona, porque se suele hacer otra tarifa diferente, ¿no? Pero sí, alrededor del 4 y el 5% del presupuesto. Otra cuestión. ¿España tiene ley de mecenazgo? No, por desgracia no. Bueno, explicar un poco que la ley de mecenazgo, digamos que hay en otros países, sobre todo en los países nórdicos, donde, ¿qué es la ley de mecenazgo? La ley de mecenazgo, digamos que es que las empresas reciben unas ventajas fiscales, si no me corriges, Servando,
No, correcto. por patrocinio a equipos deportivos. Y bueno, en España es una cosa con la que se ha venido luchando, o se está luchando, porque salvo el fútbol, que el fútbol ya es un tema no solamente deportivo, sino más una empresa o un negocio, para aquí en España también, pero yo creo que hasta el momento nada, ¿no, Fernando? No, y bueno, aparte también algún país de nuestro entorno como Francia también lo tiene. Y bueno, al final la ley de Mazzanango lo único que hace es que es mucho más fácil llegar a las empresas. La empresa un poco elige, ¿no?, dónde quiere depositar ese dinero que al final tiene que retornar al Estado. Y bueno, por ahí sí que es cierto lo que dices. Parece ser que está en la mesa desde hace mucho tiempo. Hace unos meses se hizo una mesa de negociación en la Comunidad de Madrid. Pero bueno, también ha llegado la pandemia. La pandemia nos ha parado, creo que a todos un poco, y coger perspectiva de otras situaciones de la vida cotidiana, y está todo bastante parado. Bueno, pues vamos a seguir. Vale. Bueno, el proceso de paso de jugadores al primer equipo. En nuestro caso es un bloque importante, ya que a menos recursos que tienes, como somos un club humilde, entre comillas, ¿no?, pues aquí es donde más énfasis hay que poner. Por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos, creo recordar que son 9 jugadores en la primera plantilla de Santander o Cantabria, y en los 4 últimos años de Asobal han debutado de Santander o Cantabria unos 24 jugadores, lo que es una verdadera barbaridad. Entonces, bueno, para empezar, el análisis del trabajo de base. Bueno, pues al final tiene que haber una coordinación, donde el director técnico tiene que tener, pues tiene que ser una relación muy fluida con los coordinadores, tanto con el coordinador como el entrenador del primer equipo, porque al final entre los tres tienen que saber la situación real del club. No hay que, al final tienes que trabajar con los mimbres que te dan. No puedes estar pensando en quimeras, y muchas veces no vale lamentarse, ¿no? Con que me faltan instalaciones, tendríamos que tener más dinero. Tiene que haber una perfecta sintonía. Para ello, además de lo que digo, los entrenadores de base tienen que tener esa sensación de trabajar en equipo entre todos, ¿no? Porque es una realidad que tienen que coexistir muchas veces en la misma instalación. Hay que dejar más minutos de pista en situaciones de que alguien lo necesita más porque está preparando una serie de partidos más importantes. En todas las ligas no tienen la misma prioridad, ni se juega todo al mismo tiempo, ni sectores ni demás. Y ahí sí que tiene que haber mucha conexión, ¿no? Aparte de las directrices que puede dar un entrenador del primer equipo en lo que es seguir la misma filosofía del trabajo desde la base, para que luego, cuando un jugador de tu club está viendo situaciones técnicas, tácticas, unas situaciones de inferioridad, unas situaciones de superioridad, que le sean familiares, ¿no? Porque al final iremos al siguiente paso. El salto es tan grande que hay que hacérselo lo más cómodo o con la mayor normalidad posible. Y aquí lo más importante sobre todo es el tema de modelar el comportamiento de los jugadores y formar personas. La realidad es que es difícil. Los niños en temprana edad están llenos de actividades, están llenos de compromisos. Los padres salen a la provincia cuando llega el fin de semana. Los niños son, es como antes, los niños se mueven con las familias, ¿no? Y crear ese vínculo y ese compromiso de que hay unas fechas, tanto en entrenamientos como en partidos, que no hay que fallar, es una de las situaciones en las que más incidimos. Para un ejemplo, una temporada con un entrenador que ya no teníamos, que ya no tenemos, estaba muy contento porque habíamos conseguido hacer muy buen equipo, ¿no? Vinieron algunos jugadores de otros clubes y quedó un equipo muy, muy apañado. Y bueno, cuando él me lo hace saber, yo le explico, digo, a mí antes que tengas grandes jugadores, el éxito nuestro es conseguir que un equipo, en vez de tener 3 sesiones de trabajo, pueda conseguir el compromiso de los padres y los jugadores para que sean 4. Porque a partir de ahí entendemos que ellos
tienen la perspectiva de ir sobre una misma dirección. Y que está claro que a más volumen de trabajo la mejora es brutal. Y sobre todo si ya nos estamos fijando, que ya no estamos hablando de años de formación, sino ya que está un poco especificando un poco la situación del jugador y ya se está convirtiendo en un pequeño hombre, en que ya no solo el trabajo de pista, sino también el desarrollo muscular. Cuando llega un jugador y ves un chico de 1,90 con 75 kilos, pues está mejor que debería estar bastante más formado, ¿no? Y eso al final te lo dan las sesiones de trabajo y el volumen de carga de entrenamientos. Y el paso al primer equipo, que al final el problema es que hay gente que sí lo da valor y hay otros que lo tienen tan cerca en la situación nuestra, por lo que os digo, porque es un club en el que al final salen muchos jugadores, lo tienen muy en la mano. Hay que hacerles ver cuando llegan, que llegan de una manera gradual, que cuando dan el paso no van todos los días a entrenar, van 1 o 2 días a la semana, tienen que ver lo que es jugar con gente profesional, lo que es el rigor del entrenamiento, la puntualidad, todo esto que primero se lo has tenido que inculcar, pero aquí es exponencialmente más grande, ¿no? Ellos tienen que ser uno más, no pueden llegar como alguien que está en un mundo paralelo. Al final, cuando llegan tienen que saber un poco, tanto en el trabajo táctico, o en el trabajo técnico-táctico, o en las pautas a seguir, tiene que ser uno más, ¿no? Aparte de esto, al tenerlo tan en la mano, hay que explicarles y estar muy encima de ellos, tanto con ellos como con los papás, el tema de, bueno, pues humildad, sacrificio, respeto y orgullo, ¿no? Al final, pues somos un club, el más importante ahora mismo de la región en categoría masculina, y tienen que tener perspectiva de ello, ¿no? Que no todos llegan muy pocos y verdaderamente se ha quedado gente en el camino que igual por sus circunstancias o porque verdaderamente no ha podido llegar, que lo valoren. Por eso os digo, bueno, la perspectiva de que es un privilegiado, inculcar que aprovecha la oportunidad y el trabajo diario, ¿no? Porque al final, alguien con 18 o 19 años, el problema que tiene no es el querer, sino la constancia, ¿no? Hay unos picos muy grandes y sobre todo cuando el volumen de trabajo cambia radicalmente y a veces los jugadores de esta edad se desesperan un poco y bueno, hay que trabajar mucho con ellos mentalmente. Cuando quieras, Fernando. Bueno, como veis aquí, el presupuesto y contratación de jugadores, ya hemos estado hablando que somos un club con una situación un poco especial y bueno, dentro de la liga, pues eso, como veis, un club humilde, con una ideología clara y al final lo que hay que ser es intuitivo, imaginativo. Lo que os he explicado antes, no te puedes echar las manos a la cabeza porque has llamado a 10 jugadores y te han dicho 10 que no, pero sí que la realidad es que el sinfín, si es ese envoltorio imaginario, vamos a suponer, con todas estas situaciones que os vamos a explicar, que puede ser interesante para un jugador, ¿no? La optimización del budget con tu entorno, ¿no? Porque al final tu presupuesto es pequeño, pero sí que puedes tener una serie de circunstancias que hagan muy atractivo para los jugadores, sobre todo en edad joven y de formación, el llegar a Santander. Es un trampolín para los jóvenes talentos, no solo, como hemos hablado, de la gente de nuestro municipio o de nuestra región, sino para jóvenes jugadores que no tienen oportunidades en otros equipos porque son bastante más potentes y aquí se les puede dar la oportunidad, como es este caso que hemos tenido estos 2 últimos años a Ander Torrico. Creo que los dos años ha quedado entre los 10 máximos goleadores de la liga y bueno, este año pues ha conseguido un contrato mejor en Anaitasuna de Pamplona y bueno, al final le ha servido para llegar a Santander. ¿Por qué llega a Santander este jugador? Porque hay una gran oferta universitaria, tanto pública como privada. Él en este caso fue a la universidad privada del Atlántico Norte. Y hay que hacerle, pues eso, un trato familiar, ser muy cercanos, no puedes atosigar a los jugadores con el rendimiento desde el primer momento, se tienen que sentir cómodos
El tema de los apartamentos tienen que estar cómodos, el tema de la manutención, flexibilidad con los estudios, porque al final es la parte complementaria por la que están en Santander. Y luego que, bueno, el que la conozca, pues que tenemos una ciudad que es espectacular, muy tranquila para vivir y bueno, al final pues puede ser atractivo, ¿no? Como en algunos momentos hemos conseguido. Aquí, que es el aspecto al final en el que más incido, el que más me gusta, en el que más tiempo invierto y el más ilusionante, que es el construir una plantilla, ¿no? Al tener pocos recursos económicos, la verdad es que damos muchas vueltas a la hora de la contratación. Está claro que un director deportivo para poder tener éxito tiene que saber realmente lo que necesita su equipo, no lo que le gustaría fichar, ¿no? Porque vosotros igual que estaréis cansados de ver links en YouTube de jugadores que son magníficos en cortes de 3, 4, 5 minutos. El mayor problema y la mayor frustración es cuando les traes aquí, que me ha ocurrido, y has traído un jugador que no tiene nada que ver con el que has visto, incluso viendo partidos enteros, que es lo más recomendable antes que ver solo links. Para ello, bueno, sobre todo tienes que trabajar en la misma dirección que tu entrenador antes de cualquier contratación y antes de cualquier directriz que vayas a tomar o sentido a la hora de renovar o tener que rescindir algún contrato, tiene que ser una decisión consensuada. A no ser de que sea una situación como la de este año, que hemos cambiado de entrenador después de 9 exitosos años de Rodrigo Reñones, y el nuevo entrenador lo que se ha encontrado es una situación de que ya había contratos en vigor, aunque hay jugadores de casa que sobre todo por el tema económico y por el rendimiento, no les voy a encontrar mejor fuera. Pero para contratar a un jugador, al final hay que empezar por el conocimiento exhaustivo de la persona. ¿Por qué? Se sobreentiende que todo, cuando tú estás buscando un jugador que tiene unas habilidades técnico-tácticas, físicas, y que es alguien que te puede valer o no, pero mi experiencia personal, pienso que un solo jugador con una mala dinámica o con un egoísmo exacerbado o que no sepa trabajar en equipo, te puede complicar la existencia de los demás jugadores. Porque al final los grupos tienen que ser muy compactos y muy homogéneos, ¿no? Tiene que ser, como hemos dicho, buen compañero, la ética de trabajo. Al final haces 7, 8 sesiones por semana, más un partido. Tiene que ser gente muy equilibrada, que tenga las cosas muy claras, una situación personal a poder ser estable. Todo esto al final hay que valorarlo, ¿no? Y luego también lo que hay que saber es un poco qué metas tiene, ¿no? Qué ambición. ¿Por qué quiere llegar a Santander? Es muy complicado, por ejemplo, que a Santander llegue un jugador con 30x años que viene de vuelta, porque son jugadores que tienen unos salarios mayores, que encontrar a alguien joven con esa ilusión, esa necesidad de refrendarse de su juego, ese hambre, ¿no? Y por ahí es más donde nosotros solemos ir enfocados, ¿no? A no ser de que encuentres a alguien, como ya nos ha pasado en alguna ocasión, que sale alguien ya con 30 y tantos años y vuelve para 2 meses o 3 meses para una acción muy clara y como fue José Antonio Calderón, y conseguimos un ascenso hace 3 años, pero bueno, el hombre vino a 5 partidos de liga y una fase de ascenso y nos salió de maravilla, pero son hechos puntuales, ¿no? Por aquí un poco la situación. Luego, el tema de los jugadores y el tema familiar es, sobre todo con estos jugadores jóvenes, por eso hablamos mucho del equilibrio, ¿no? El equilibrio familiar y que tengan claro, a veces es difícil encontrar que un jugador de 18, 19, 20 años puede dejar su ciudad con estudios seguramente académicos a medias, en una situación un poco de incertidumbre porque nunca se ha visto en algo así, y hay que intentar ayudarle en todo lo posible. Al final lo tienes que acoger y lo tienes que hacerlo sentir en clubs como el nuestro, pequeños,
como que es una gran familia, ¿no? Al final te tienen que llamar para cualquier cosa cotidiana donde estaban sus familias, y ese es otro de los cometidos que tiene un director deportivo, ¿no? Eres su segunda familia 24 horas al día, sobre todo para gente más joven. Yo, Fernando, por mi parte, no he querido hacerlo mucho más largo. Estoy a vuestra disposición para lo que me digáis. Bueno, Servando, pues vamos con un bloque con bloques de preguntas, ¿vale? Lo primero, cuando has dicho que relativamente el Sinfín es un club de entre comillas, reciente fundación, cuando os planteasteis hacer este club, ¿cuáles fueron los primeros pasos que disteis? Bueno, nosotros a nivel directivo habíamos creado una estructura porque nos presentamos a las elecciones del Instinto Balonmano Cantabria, lo que era en un principio el Grupo Deportivo Teca y luego terminó siendo el Balonmano Cantabria. Esas elecciones las perdemos, teníamos un grupo de trabajo, una situación que un equipo de la Primera Nacional, o que sería una tercera categoría a nivel nacional, no se le hacía atractivo seguir compitiendo porque tenía que asumir unos costes muy importantes de viajes por la confección del grupo en la que tenía. Se encontraba con 9 equipos gallegos que están aproximadamente unos 700 kilómetros de nuestra región y era un coste económico muy grande. Y yo creo que a la semana hicimos un convenio de fidelización porque nosotros no teníamos base, sino éramos un grupo de personas con la idea de sacar un equipo adelante y teníamos que tener estructura de base. A nosotros quedarnos con esa licencia del balonmano astillero, al final también acogimos a 5 o 6 de sus jugadores y ahí empezó un poco la andadura del club. Vale. Aquí otra pregunta es, bueno, aquí en Colombia no hay una liga profesional, ¿vale? Entonces, ¿cómo transformar estos equipos o los equipos en clubes? Independientemente que no se tenga esta estructura profesional, o sea, que no haya liga profesional. Como de un equipo intentar generar un club. Bueno, yo lo veo de una manera global. Al final tienes que rodearte de gente que quiera trabajar altruistamente, tienes que tener una buena composición de directivos. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo creo que son 10 o 11 directivos. En un momento llegado éramos 4, Fernando lo conoce bien, y tuvimos que buscar ayuda de gente, algún padre de algún jugador, de aficionados que se te brindaron, porque es muy difícil llevarlo a cabo con tan poca gente, porque al final el cansancio psicológico es terrible. Y además de eso, de tener una buena estructura donde te puedas apoyar en gente que tenga los mismos ideales que tú y las mismas ganas de crear algo, buscar un colegio o donde implantarlo, donde ya esté implantado, y a partir de ahí generar equipos, ¿no? Y todo con una misma directrices, ¿no? Sin ningún tipo de... Yo creo que al principio no hay que pensar ni en objetivos grupales, ni mucho menos, sino lo que hay que generar es una semilla de implantación en tu municipio o en tu barrio, y que la gente empiece a sentir que hay algo latente, y luego todo puede venir al final por el trabajo de todos. Igual empiezas con 2 equipos y te puedes plantar en 5 o 6 con una estructura de base, y a partir de ahí todos... al final hay que tener un pelín de suerte y yo creo que todo es crecer, ¿no? Sí, y sobre todo ir a buscar, ¿no? Moverse, ¿no? No esperar que nadie te lo traiga, ¿no? Que muchas veces se está acostumbrado a eso, ¿no? A esperar sentado a que alguien te lo traiga, ¿no? Yo creo que... Bueno, lo que no te puedes quejar es ni lamentarte del entorno que tienes, ni por qué aquí sí y allí no. Y exacto, si tuviese las posibilidades de y no las mías, al final
de situaciones adversas se pueden encontrar oportunidades. Y al final de situaciones adversas aprendes y te hacen crecer. Otra pregunta, Servando. ¿Os ha pasado alguna vez que un jugador en formación, con proyección, ha dado el salto a la primera plantilla, digamos, y ha cambiado o se ha torcido, digamos, ha pegado, vamos a decir así, como decimos en España, se le ha subido a la cabeza rápido? ¿Y cómo habéis reconducido o si habéis podido reconducir esa situación? Bueno, ha habido varias. Una de ellas no la pudimos reconducir, porque hay cosas que no se pueden. Al final no llegas a todo el mundo, tu mensaje no llega a todo el mundo. Y luego sí que ha habido situaciones, un poco por perspectiva de los jóvenes. Los jóvenes no tienen las perspectivas de una persona que tiene otro tipo de preocupaciones. Se ha podido reconducir con la ayuda de, primero ha habido que hablar con los padres, hacer una actuación, un plan de trabajo, ver si los padres son cómplices tuyos y si ellos piensan lo mismo que tú, porque si no va a ser imposible, porque en muchas circunstancias en los propios hogares hay mala influencia, ¿no? Pues todos quieren que su hijo sea el mejor y situaciones de esas que bueno, que al final van en la condición humana. Y cuando entre el club y la familia o el núcleo familiar se ha podido avanzar, todas las demás veces sí que se ha podido arreglar. Sí que se ha podido arreglar. Pero el club está para no solo para esto, sino para problemas cotidianos. Yo creo que el balonmano al final puede ser una vía de escape y es ejemplo de muchas cosas en el día a día, en la vida cotidiana. Otra pregunta, Servando. Cuando sacáis algún jugador en formación, me preguntan que si es parecido al fútbol, es decir, si otro club os le ficha, os tiene que corresponder con alguna compensación económica o se va libremente. Bueno, por ejemplo, hay varios escenarios. Si se llevan un jugador tuyo, hay derechos de formación. Al final no es un dinero, bueno, al final es poco dinero. No nos ha ocurrido, la verdad, en todos estos años que nosotros hayamos tenido que solicitar derechos de formación. Tampoco a nosotros nos los han solicitado, aunque en alguna situación ha habido algún conato de ello. Y luego lo que hay que intentar, o lo que intentamos sobre todo con los jugadores que pasan al primer equipo, es intentarles hacer algún contrato que sea multianual, siempre con el beneplácito de la familia, que estén cómodos y a partir de ahí, pues bueno, esperemos que seguir con esta suerte y que no nos lleven a nadie. Vale, otra pregunta. ¿Qué consejo me darías al momento de empezar un proyecto de balonmano en la selección de jugadores? No tengo... Este oyente nos dice que no tiene mucho apoyo en la liga, no tiene cancha, el Estado no invierte mucho en deporte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer o qué le recomiendas? Bueno, es una situación muy complicada. Al final lo primero y principal es la instalación. Tendrás que buscar alguna entidad deportiva o escolar que te pueda ceder esa instalación. Seguramente empezarás con pocas horas, pero es la única manera de ir metiendo la cabeza, implementarlo. Y luego a la hora bueno, tienes que tener muy buena relación con las administraciones públicas para saber si, ya no tanto económicamente, sino en el tema de instalaciones, si te puede echar una mano, en qué situación estás, porque hay veces que hay proyectos que a veces no se pueden empezar directamente porque son inviables. Y luego, lo que me preguntas del tema de jugadores, hay que saber cuál es tu entorno de trabajo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo, ahora hay un mundial en Egipto, veré un gran porcentaje de partidos, siempre que el trabajo me lo permita, pero ese no es mi mercado. Yo lo veré para disfrutar de Mikkel Hansen, de Karabatic, de todos los que se nos puedan venir a la cabeza. Pero seguramente, Fernando lo sabe, yo estaré más atento de cuando llegue el campeonato emergente para ver a Colombia, para ver a Cabo Verde. Yo acabo de fichar, bueno,
En marzo fichamos un portero caboverdiano, para ver a Uzbekistán, para ver a todas estas selecciones que sí puede ser que les haga atractivo a través de lo que hemos hablado, de que pueda ser un trampolín para jóvenes talentos. Servando, a raíz de esa respuesta que nos acabas de dar ahora, ¿qué perfil, cuando tú haces la composición de plantilla digamos, para el primer equipo, qué perfil o qué mercado buscas? ¿Jugadores españoles con proyección? Si vas a algún extranjero, buscas mercados de países emergentes, un poquitín ahí lo puedes enlazar con lo que estabas comentando. Sí, por ejemplo, pues eso, al final es eso, yo tengo que, no me puedo quedar embelesado viendo cosas a las que no puedo acceder y al final estoy perdiendo el tiempo. Pero yo tengo que conocer a Restrepo, tengo que conocer a Villa, tengo que conocer a Mosquera, tengo que conocer a los jugadores de las selecciones que están trabajando bien y que pueden ser en algún momento muy atractivos para mi club, ¿sabes? Porque al final les puede servir para llegar a Santander y ellos demostrar aquí que pueden abrirse una puerta muy grande a Europa, ¿no? Un poco por ahí, es la realidad, ¿no? A mí me encantaría pues poder ver un partido de Dinamarca y decir que me gusta el lateral derecho y intentar ficharle, pero es una quimera, entonces al final estás perdiendo el tiempo. Otro aspecto que nos preguntan por aquí, en el mercado español, ¿qué concepto se tiene de los jugadores sudamericanos en general? Bueno, pues mira, que son muy competitivos y cada vez están llegando más jugadores argentinos y brasileños sobre todo, pero que son muy competitivos. Y la verdad es que, bueno, Argentina y Brasil ahora mismo están cada vez más cerca de los equipos europeos. También cierto es porque están compitiendo a gran nivel, pero ya te digo, al final son gente que han dado un crecimiento exponencial, ¿no? Antes, hace 15 años o así, cuando empezaron a llegar 10, 12, 15 años, los Simeone, los Vieira, llegaba algún brasileño, pero es que ahora mismo hay equipos como Cuenca, como Ademar, equipos punteros que están jugando en Europa, que tienen mucho jugador sudamericano, pero mucho jugador sudamericano y mucho jugador de nivel, ¿no? Otra pregunta, Servando, a ver que me entre. ¿Cuáles son los factores que consideras más importantes a la hora de contratar a un técnico para la primera plantilla? Bueno, a mí hay dos clases de técnicos para mí. El técnico que viene con sus ideas, intenta establecer sus criterios y te dice que él quiere defender de una manera y que él ataca de otra y que él juega de esa manera y verdaderamente no atiende a los mimbres que tiene. Y a mí me gusta el entrenador que se adapta, que sabe crecer con su equipo y sabiendo las posibilidades que tiene, pues al final se le saca rendimiento, ¿no? Y más en clubs como el mío, porque bueno, imagínate, decimos el Barcelona, pues el Barcelona dice, mira, vamos a fichar a este y vamos a jugar como quiera porque al final tengo los jugadores que quiero. Pero en una circunstancia como un club como mío, como muchos que hay, contratas una serie de jugadores porque te dan un perfil y crees que solo puedes llegar por ese budget a ese dinero y a esos jugadores y solo puedes jugar de una manera esa temporada o de dos. Pero el año que viene puede cambiar porque te llevan 2 o 3 jugadores y se puede adaptar. Y si aparte de eso es comunicativo, trabaja con la base, al final él es una persona bueno, pues, que tiene entusiasmo, aparte de que tiene que tener pues esa sapiencia, ¿no? para poderlo llevar a cabo. Pero sobre todo eso, yo necesito un entrenador en mis circunstancias que se sepa adaptar a tus jugadores. Pero no solo deportivamente ni físicamente, ni a sus cualidades técnicas o tácticas, sino, en mi caso,
a los que estudian, a los que trabajan. Tengo 3 jugadores que trabajan, que compaginan el deporte profesional con trabajo. Tengo 6 o 7 que son universitarios. Entonces, es complicado. Tiene que ser un poco un camaleón, ¿no? En mi caso, tiene que ser un poco un camaleón. Vale, otra pregunta, Servando. ¿Existe tope salarial en la Liga Sobal? Ninguno. ¿Y lo verías con buenos ojos? Si no es global, no, porque lo que puede ocurrir es que si hay un tope salarial, pues que, por ejemplo, a Santander nos quedásemos sin ver a figuras mundiales como son Palmas o Cintrich. Si aquí en España impondríamos un tope salarial para intentar igualar un poco la competición, tampoco lo veo justo. Ya te digo, y no soy partidario de lamentarme. Si yo no tengo más presupuesto, seguramente es culpa mía, porque no soy capaz de llegar a más empresas y hacérselo más atractivo. Pero no puedo andar lamentándome intentando. Yo creo que es una bendición que hay equipos como el Barcelona o como el Paris Saint-Germain o equipos que, pues eso, que apuestan por el balonmano. Bueno, otra pregunta. Difícil, ¿eh? ¿Cómo poder cambiar la actitud de los padres para que colaboren con el club y con el desarrollo formativo de sus hijos desde el club? Bueno, dices difícil porque aparte me conoces, sabes cómo pienso. Cuando el núcleo familiar te deja al hijo, luego hijo o hija, luego cada uno puede tener su opinión porque aquí esto puede levantar ampollas. Yo considero que, por ejemplo, en el balonmano hay muchas ofertas. Cuando llegan al sinfín es porque han decidido que tendremos alguna cualidad y por ello han decidido dejar a su hijo en tus manos. Yo creo que con los padres hay que hablar poco y a los padres hay que atenderlos cuando verdaderamente hay un problema real, un problema de estudios, un problema de comportamiento, pero que va más allá del balonmano. Yo estoy cansado de hablar con mis entrenadores de base porque, bueno, al final, pues tengo entrenadores jóvenes, intentan agradar a todo el mundo y muchas veces das pie a un padre, interactúas con él y luego, pues ya sabes, el WhatsApp te pregunta. Al final, yo creo que hay que hablar con ellos para las cosas importantes. Hacerles partícipes de las cosas del día a día en los entrenamientos y demás, yo creo que es contraproducente. Primero, porque el hijo no debe estar oyendo por un lado al padre y en su casa por un lado al entrenador y luego en casa al padre. Y es muy complicado porque estamos en una situación de que los padres se han vuelto muy, muy paternalistas. Antes la situación era así con los hijos y yo creo que contra menos información tenga el padre o menos pie le des a que entre en ese núcleo del club, o sea, en ese vínculo que estás creando tú con tus jugadores, es mejor. Yo creo que los padres también, pues para cuando hay que hacer algún tipo de evento, contar con ellos, pedirles cualquier tipo de ayuda, ideas, pero cuando entramos ya en cuestiones deportivas, yo creo que si han confiado en ti, tienen que confiar al 100%, ¿no? Y luego ellos son libres, en nuestro club no ponemos ningún problema a que si no les gusta cómo trabajamos se vayan a otro club y que les vaya todo bien. Pero yo creo que no le hace mucho bien que el padre interceda o interfiera en lo que son los asuntos deportivos. Por desgracia, hay bastantes casos de ellos. Bueno, otra pregunta, Servando. ¿Contratarías para el primer equipo, contratarías a un jugador que tiene poca ética pero mucha calidad? Seguramente no. Por experiencia personal ya me ha ocurrido y no me ha salido bien. Y yo doy fe de eso. Por eso os digo que tienes que saber muy bien qué es lo que necesita tu equipo, cómo son tus jugadores y a mí me ha pasado también como jugador, tener una química espectacular en un equipo, llegar a un jugador y destrozarla al año siguiente. Otra pregunta, Servando. ¿Qué posibilidad hay de incluir a un jugador que académicamente tiene formación relacionada con el deporte
a las plantillas de los equipos base o del equipo profesional sabiendo que es un jugador de fuera de España? Bueno, en este caso, algún tipo de convenio tiene que ser, es complicado. Si es en Europa, a través de lo que llaman aquí Erasmus, no sé cómo estará en Latinoamérica, si también existe la misma figura, pero es complicado. Es complicado porque bueno, tiene que haber la autorización de la universidad de salida, también de la de origen, de la de llegada, y es complicado. Nosotros hemos tenido algún caso, sobre todo en el equipo filial. Hemos tenido un chico francés, hemos tenido un chico alemán, y bueno, pero es complicado, es bastante complicado. Más cuestiones. Vamos a ver, que por aquí nos están... Aquí. ¿Cómo funciona a la hora de componer la primera plantilla del primer equipo? ¿Tienes una especie de base de datos o tienes claros los conceptos de los jugadores nacionales, por ejemplo, que pueden ajustarse al perfil que tú buscas o que crees que puedes necesitar para la composición de ese equipo? Bueno, trabajando, por ejemplo, temporada a temporada, la directiva me da un presupuesto, entonces yo a partir de ahí, primero tengo que hacer frente o respetar los contratos de años anteriores, si hay 3 o 4 jugadores con contrato. Luego, la fidelidad de los jugadores de casa, los primeros, a no ser de que haya un bajo rendimiento, que no es el caso normalmente. Lo primero es darles la oportunidad de renovar y a partir de ahí ver un poco las necesidades que tenemos. Imagínate que tengo 9 jugadores y quiero hacer una plantilla de 14, pues al final lo normal, yo en mi caso suelo empezar por la portería, que es donde más me suelo equivocar además, y bueno, y a partir de ahí pues buscamos que mi situación y normalmente con los entrenadores que he tenido creen que al final es el puesto que más incidencia tienen a la hora de si tienes suerte y aciertas, tienes mucho ganado. Y luego un poco trabajo con varias vías. Suelo tener, imagina que necesito un lateral izquierdo, pues suelo trabajar con 5 o 6 opciones. 5 o 6 opciones que ya de antemano yo, conociendo el mercado, sobre todo de la Liga Sobal y bueno, trabajando un poco con la red de agentes, ellos también saben un poco con los presupuestos que me muevo, pero no me voy a más de 5 o 6 jugadores por puesto y muchos de ellos las primeras de cambio, porque suelen ser igual un poco superiores a mis posibilidades, rápidamente me tengo que ir a plan B, plan C o plan D. Este año que ha habido cambio de técnico, ¿has buscado otro perfil de jugador o has mantenido el mismo? No, el perfil suele ser el mismo, lo único que ahora la comunicación es con el nuevo técnico, ¿no? Pero normalmente hemos hecho hincapié en que, bueno, por ejemplo, ahora mismo estamos en una situación de que, como os he dicho, pues tengo incógnitas en la portería, tengo incógnitas en el lateral zurdo, tengo incógnitas, bueno, al final es de obligado cumplimiento intentar tener un lateral zurdo, pero sobre todo para todo el juego táctico y que sea más fluido. Y luego, sobre todo, el tema de la portería. A partir de ahí, como tengo ya un montón de situaciones ya de jugadores renovados, a partir de ahí tengo que ver qué dinero me va a sobrar y luego acometer situaciones que no son para nosotros de tanta necesidad, ¿no? Igual te queda para un jugador o te queda para 2, pero está claro que hay, pues eso, hay puestos que tienes que intentar poner más la carne en el asador y comprometer tu presupuesto y sobre todo tener suerte, ¿no? Nos dice otro oyente que obviamente en equipos, digamos, como el Balonmano Sin Fin, que bueno, pues maneja un presupuesto, digamos, humilde,
el margen de error en las incorporaciones es poco, porque no hay margen de error. Claro. Entonces, él lo que dice que, bueno, pues lo que dice es que valora mucho la gestión vuestra, porque según ha visto, no habéis pasado dificultades en la tabla de la clasificatoria. Si tú eso lo has hecho, o sea, con la experiencia que tienes, aunque tú hayas hecho referencia a suerte, digamos, ¿con qué criterio has seleccionado a jugadores que tú sabes que para la plantilla van a ser claves? Bueno, por ejemplo, este año rebaja con esta situación global que tenemos tan complicada. Ojalá todos podamos salir y salgamos de la mejor manera en tema de salud para todos. Bajada de presupuesto de aproximadamente 25%. Te encuentras con una situación, lo que hemos hablado. Nos vamos a echar las manos a la cabeza porque soy un desgraciado, porque tengo menos dinero, porque no merece la pena. ¿Qué tienes que buscar? Jugadores que hagan muchas cosas. Un lateral izquierdo que te haga un 3. Un extremo derecho que pueda jugar un cuarto de hora de lateral y tengas ahí un medio lateral encubierto. Un pivote que te haga de 3 y que corra el contraataque. Jugadores completos. Todo lo que tienes que firmar tienen que ser jugadores que te aporten mucho más que uno normal. Tienen que ser multiusos, que pueda jugar en más de un puesto. En vez de tener 16 jugadores profesionales, voy a tener 14, pues esos 14 jugadores me tienen que dar, dentro de que son 2 jugadores menos, muchísimas más variantes que en otros años. Y la última para terminar, Servando, ¿cuántos jugadores internacionales aportáis en las categorías inferiores a las selecciones españolas? Bueno, ahora mismo en chicos hemos llevado a los centros de tecnificación tanto a Luis Tames como a Leonardo Alonso. Leonardo Alonso ya debutó con el equipo de Asobal. Y debutar lo que es jugar después de estos 16 años lo hemos conseguido que sea Ángel Basualdo, que es un chico que se formó en el Balonmano Pereda y es internacional junior. Este año ya pasa a formar parte de la primera plantilla, es un pivote de 2.02 y con mucho recorrido. Si verdaderamente él se pone las pilas coloquialmente, pues esperamos mucho de él, ¿no? Es un jugador, como habíamos hablado antes, que le hemos podido hacer un contrato multianual. Todo esto porque estaba rondando los 17, 18 años con el beneplácito de los padres, hablando con los padres de cuál era la mejor manera, que sea cómodo, porque él también es estudiante. Y bueno, un poco por ahí, ¿no? Bueno, para que os deis cuenta de un poco cómo es el club, nosotros uno de nuestros nuestros logros es haber conseguido que el año pasado hayamos tenido 3 jugadores que han sido internacionales con sus países, ¿no? Mile Miluskovic con portero con Montenegro, Darko Dimitrescu con Macedonia y Jorge Silva con Portugal. Y el mayor hito para nosotros es que nunca lo habíamos conseguido, que Mile Miluskovic haya jugado, siendo portero de nuestro club, haya jugado un europeo, ¿no? Tanto Darko Dimitrescu como Jorge Silva se quedaron en las puertas de ir y bueno, pero ya te digo, es una manera de crecer, de que sea visible tu club. Y son pequeños pasos, como el caso de este chico de Basualdo, que es internacional junior. Pues bueno, Servando, pues nada más, agradecértelo personalmente la predisposición que has tenido desde que te lo comenté, trasladarte mis gracias personales como las de la Federación Colombiana por contar tu experiencia y bueno, darte las gracias, Servando. Bueno, muchas gracias a vosotros, espero que no se os haya hecho muy pesado. Al final hemos contado una experiencia que es la mía propia y seguramente que haya gente que se ve identificada y otros no, pero sobre todo daros las gracias a vosotros y a la Federación Colombiana por esta oportunidad y como os he dicho, espero que todos estéis bien y podamos volver pronto a ver balonmano, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Y a los demás, citarlos para mañana aquí en una charla interesante a las 10 de la mañana sobre la preparación física en edades de formación en la base, a cargo del profesor Juan Domínguez, que seguramente no, será de interés para todos. Un saludo y nos vemos mañana a las 10 de la mañana aquí. Hasta luego.